Yo vivía en Tijuana con mi familia, estaba en un trabajo, yo llevaba ya 5 años trabajando ahí y los primeros 3 años trabajé en Guadalajara y los últimos 2 años estaba en Tijuana. Estaba a cargo de una escuela de unos 400 estudiantes, en sus mejores momentos tuvimos hasta 600. Y la compañía decidió abrir una nueva escuela en la ciudad de Anaheim, menos de 1 milla de Disneylandia, del parque. Así que ellos pensaron que yo iba a ser un buen empleado para que ellos pudieran confiar en la apertura de esta nueva escuela. Y pues nosotros estábamos felices. La familia de mi esposa vivía en San Francisco, mi suegra estaba un poco enferma de salud, mi esposa pensó que era ideal para poder estar más cerca de su familia. Y pues imagínense, trabajar en Estados Unidos era una buena oportunidad. Así que se hicieron los planes para el día de hacer ese movimiento. Solo había un detalle que no me daba tranquilidad. Pero yo pensé que con un diálogo con el director nacional, pues iba a ser fácil de hacer un plan para resolverlo. Así que el día que iba a venir el director, temprano en la mañana le dije a Lilia, pues nos vemos al mediodía, nos vemos en la tarde, cuando regrese, pues seguro que todo va a estar muy bien. Ah, pues sí, aquí te voy a estar esperando. Entonces salí y llegó el director nacional de la empresa, y el que iba a ser el día de las buenas noticias, pues resulta que cuando él llega empezamos a hablar de este asunto legal y él no estuvo de acuerdo en que se cambiaran los planes. Yo como cristiano le dije, ¿sabes qué? No es correcto legalmente trabajar con una visa de turista en Estados Unidos, tenemos que hacer un trámite para cambiar la visa a visa de trabajo. Y él me dijo, no vamos a hacer eso. ¿Cómo? No vamos a hacer eso. Entonces, ante su falta de disponibilidad de hacer las cosas legalmente, yo no tuve paz en mi conciencia. Como cristiano le dije, no, yo no puedo ir así. Y básicamente me dijo, o vas o estás fuera. ¿Cómo? Sí. Entonces, pues no quise venir así. Así que ya se imaginarán, pues me dice, pues acabas de perder tu trabajo. Y yo le dije, bueno, si tú me estás quitando mi trabajo, entonces tú me vas a tener que compensar como la ley dicta, porque yo no vine hasta acá desde Guadalajara por otra razón, sino por la del trabajo. Y me dijo, no te voy a compensar nada, y si no estás de acuerdo, consíguete un abogado, para eso existen. Así que mañana vienes a firmar los papeles, estás fuera. Y me sacó en ese rato. Así fue el final de mi historia de 5 años en esa empresa. Así que ya se imaginarán, pues ahí voy manejando, yo regreso a la casa y Lilia esperándome, llego y ella espera pues la buena noticia, ¿a qué hora nos vamos a Disneylandia o algo por el estilo, no? Y llego y le digo, pues ¿qué crees? Y la informo, y es como si le hubiera tirado un balde de agua fría. Ella me dice, ¿y qué vamos a hacer? Y se conmueve y empieza a llorar. ¿Alguna vez has estado así? ¿Alguna vez esperabas un futuro promisorio y de pronto hay un giro inesperado y se presenta una situación donde dices, ¿y ahora qué hago? No me la esperaba. Lo que yo no sabía es que eso, que para nosotros fue muy malo en ese momento, era el primer paso de un proceso que Dios estaba tomando en nuestras vidas para traernos a ministrar a su pueblo en Estados Unidos y desde Estados Unidos. Pero al principio no se veía bien. Hay circunstancias en nuestras vidas donde Dios hace cosas que nos parecen sin sentido, muy duras, muy difíciles, pero que tienen encerradas oportunidades. Pero solo se pueden ver esas oportunidades si nosotros somos optimistas, pero optimistas cristianos, si nosotros tenemos nuestra esperanza y nuestra confianza puesta en Dios. Y la base de esta verdad que estoy ilustrando a modo de introducción está en el libro de 1 de Samuel 17, en la famosa historia que hemos estado estudiando, David y Goliat. Es un capítulo largo de casi 60 versículos y ya hemos hasta estas alturas analizado casi más de la mitad. Poquito más de la mitad, ya llegamos hasta el versículo 30. Hoy vamos a continuar donde nos quedamos analizando a partir del versículo 31. Quiero invitarlos a que busquen 1 de Samuel 17.
Yo no sé qué desafío estés enfrentando tú ahorita o qué desafío vas a enfrentar en el futuro, pero no creo que Dios te trajo hasta aquí por accidente, te trajo para que estés preparado. El capítulo se podría observar como en 5 momentos. El capítulo comienza con la identificación del desafío en los primeros 11 versículos. Luego, las oportunidades detrás del desafío en el versículo 12 al 19. Luego, la aceptación del desafío en los versículos 20 a 30, que es lo que estudiamos en la enseñanza anterior. Hoy vamos a concentrarnos en la preparación para el desafío, y el último de la serie será la próxima, si Dios nos presta vida, donde veremos el enfrentamiento y los efectos finales. Hoy nos vamos a concentrar entonces del versículo 31 hasta el versículo 40 de esta historia. Pero voy a comenzar haciendo un repaso de lo que hemos visto hasta aquí para tener la memoria bien recordada y entrar ubicados en el escenario que nos presenta el autor. Entonces, la historia comienza en los primeros versículos con la invasión que hace la nación de Filistea al sur del territorio israelita. El rey Saúl y su ejército de israelitas salen a defender su territorio y se acomodan a un lado del valle de Ela, y del otro lado están los filisteos en territorio de Judá, es decir, en territorio israelita. En eso, en lugar de empezar la batalla, sale un paladín filisteo de enormes proporciones, casi 3 metros de alto, imponente, intimidante, y lanza un humillante, insultante desafío contra el rey Saúl y todo su ejército. Dice: ¿para qué complicar las cosas? Manda tu mejor soldado que se entre en batalla conmigo, y el que gane, ese es el ejército ganador, y el otro será sus esclavos. Obviamente, Goliat no está diciendo esto porque piensa perder, ¿verdad? Él está convencido que él va a ganar. Y para sorpresa del lector, ni uno solo de los israelitas se atreve a responder el desafío. Así que el desafío, el Goliat lo repite al día siguiente, en la mañana y en la tarde, y así se repite por 40 días, y en eso cambia la escena. Y aparece en el relato un joven llamado David. Era el hijo menor de 8 hermanos, cuyo padre era un anciano llamado Isaí, que vivían en un pueblito llamado Belén, mucho más al sur de donde la batalla se estaba realizando. Los 3 hermanos mayores de David eran soldados en el ejército del rey Saúl. Así que al pasar 40 días, Isaí, preocupado por sus hijos mayores, le dice a David: deja las ovejas a cargo de alguien, porque David era el pastor, el que cuidaba las ovejas, y lleva estas provisiones y ve a ver cómo están tus hermanos y me traes el reporte. David, obediente, sale al día siguiente temprano, solamente para darse cuenta, al llegar, en el momento que llega y encuentra a sus hermanos y al ejército, oye el desafío del gigante y se sorprende de sus blasfemias y sus insultos, pero también se sorprende de la parálisis que ve en todos los israelitas. Y luego descubre que hay una promesa de recompensas para el que se atreva a salirle al frente y derrotar al Goliat. Y él, sin ser soldado, siendo joven, dice: yo voy. Y empieza a decir: yo voy, hasta que le llega la noticia al rey Saúl. Le dice: ahora ya salió uno que sí quiere ir. Y allí nos quedamos. Así que vamos a retomar hoy el relato y vamos a ver la preparación justo antes del desafío, la preparación que David va a tener. Y vamos a aprender nosotros 4 principios de liderazgo ante un desafío. 4 principios de liderazgo vamos a aprender de este relato en los versículos 31 a 40. Y esos 4 principios de liderazgo son: tomar iniciativa, automotivación bíblica, experiencia y enfoque. Vamos a conocer el primero de ellos. En el versículo 31 comenzamos esta parte del relato. Dice: cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl, al rey Saúl. Y él lo hizo venir. Rey Saúl, ya salió uno que sí quiere salir a combatir a Goliat. ¿Cómo? ¿Ya salió uno? Sí, ya está. A ver, tráiganlo, quiero hablar con él. Y entonces le traen a David. Seguro que Saúl se sorprendió. Dijo: ay,
Él había pensado que un soldado, ¿no? Y entra David, y dice el 32, y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él, su siervo irá y peleará con este filisteo. Y ese es el primer momento en la historia donde vemos que hay un cambio de liderazgo. Hasta el momento anterior el líder de la nación ha sido Saúl, el líder de facto, el líder formal, el líder oficial, el líder ungido por Dios, el rey de Israel. Pero por su temor, por su cobardía, ya lleva 40 días de parálisis. Y ahora llega un joven y lo que Saúl y todos los israelitas no fueron capaces de hacer en 40 días, David lo hace en menos de 40 minutos. En menos de 40 minutos, David se entera del problema y él dice: yo voy a ir. Y yo voy, si me dejan voy. No, a ver qué le van a dar al que... No, pues que el rey lo va a hacer su yerno, le va a dar a su hija, se va a casar con una de las princesas, su familia va a ser eximida de los impuestos. No, pues yo iría, si me dejaban yo iría. Y empieza a soltar la noticia a David, hasta que, como él diciendo, si yo pudiera se le decía al rey, pero pues no me dejan ni acercar, yo no soy nadie aquí, pero yo iría, y ahora está ante el rey. Y David le dice al rey: deje de preocuparse su majestad, que nadie se desaliente en Israel, yo voy a ir. Principio número 1. Mira, hay líderes oficiales, pero hay líderes que no son oficiales, pero que ganan liderazgo por su proactividad. La palabra proactividad significa tomar iniciativa. Para eso están los líderes. Los líderes están para que las cosas sucedan, para tomar la iniciativa. Y aquí David está poniendo el ejemplo. Muchos jóvenes a veces, o hermanos en la iglesia, quieren ser líderes, pero nunca tienen iniciativa. Están allí sentados. Y algunos de ellos hasta se van de las iglesias, se van de las empresas, se van de las escuelas y dicen: nadie me valoró a mí. Nadie me preguntó. Yo quería servir y nadie me dio oportunidad. Aquí tienes un consejo. Si tú quieres liderazgo, toma iniciativa. Toma iniciativa tú. Empieza a hacer algo. Haz que las cosas sucedan. En lugar de estar ahí esperando. Estás viendo que todos están cargando cosas y tú, ¿verdad? Todos están haciendo el trabajo y ahí, ánimo, voy a orar por ti. Está bien que ores, ¿verdad? Pero algo más se puede hacer. Y David aquí dice: dejen de preocuparse, yo voy. No se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Fíjense qué palabras. ¿Quién debió haber dicho eso? Díganme ustedes. ¿Quién? El rey, ¿verdad? ¿Cuál fue la diferencia entre Saúl y David? ¿Qué es lo que hizo la diferencia? La fe en Dios. Eso fue la diferencia. La fuerte y firme fe en Dios es lo que puede darte liderazgo. ¿Ves? Pasar tiempo con Dios, llenarte de la palabra de Dios y de la fe en Dios, puede hacerte un líder. Si usted cultiva una fuerte relación con Dios, podría ganar influencia y liderazgo sin importar sus limitaciones económicas, educativas o sociales. David, un ejemplo de eso. Pero no solo queda ahí. Segundo principio, versículo 33. Entonces Saúl dijo a David, miren lo que le va a decir Saúl a David. Seguro que el lector espera escuchar otra cosa, pero dice, Saúl dijo a David, tú no puedes. ¿Qué le dijo? No puedes, tú no puedes ir. Eres muchacho, ¿tú qué vas a poder? Además él tiene experiencia, él ya tenía experiencia cuando tenía tu edad. No vas a poder. No vas a poder. El rey Saúl no solo fracasó en no darle motivación a su ejército desmoralizado, sino que al único que sí quiere ir, lo trata de desmotivar. ¿Se dan cuenta de eso? No puedes. Un secreto que toda la gente que tiene liderazgo
ha descubierto descubren cómo automotivarse. Eso es lo que diferencia un líder del resto de la gente. Los que tienen liderazgo no dependen de fuentes externas que los vengan a motivar. Ellos descubren de adentro cómo automotivarse. Ahora, hay dos tipos de automotivaciones. Hay la automotivación humanista y hay la automotivación cristiana o bíblica. ¿Y cuál es la diferencia? Más o menos así, mira. El que es líder según estándares humanistas se para en el espejo y dice algo así, dice: Luis, tú puedes, campeón. La suerte está de tu lado. Échale ganas, campeón. Mira, estás guapo, amaneciste. No eres. Tú puedes, échale ganas. Y él solito, él es el centro de su propia terapia. ¿Me entiende? El hombre es la fuente de su motivación. Alguna gente se da cuenta de esto, que hasta se hacen millonarios de eso. Hay gente que se la pasa dando conferencias motivacionales. ¿Sabían eso? Y cobran caro, hermanos. Cobran caro, y es un negociazo. Y la gente va y paga y hace fila, y son famosos algunos de ellos. No olvídense, en las redes sociales los idolatran. Y hasta les dicen majaderías y todo. Pero todo está centrado en el yo, en mí, en el hombre. Esa es la automotivación humanista. Tú puedes lograr lo que te propongas, tú serás lo que sueñes, esto es para los triunfadores. Y luego ves los discursos que dan cuando reciben el Oscar o cuando ganan un Grammy o ese tipo de premios, y se paran y te dicen: esto demuestra que lo que te propongas lo puedes lograr en tu vida, y te dan otro empujón motivacional. No dices: sí, es cierto, sí puedo. Ahí estás, ¿no? David no es este no es David. David se sabe automotivar de otra manera. Fíjense cómo, en el 33. Entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. 34. Pero David respondió a Saúl: su siervo apacentaba, eso significa cuidaba, las ovejas de su padre. Y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Su siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió, oigan lo que va a decir, y David añadió: los músculos que he desarrollado, esos son los que, mira rey, desde que maté el último león, mira, ya levanto 100 libras. ¿Qué me dura este? Las tácticas que aprendí de SWAT, me aprendí, aquí, no dice sus artes marciales, su musculatura, su ingenio. No dice: me llegó del futuro esta arma láser, con esta. Nada centrado en el hombre. ¿Vieron en quién centra él su motivación? ¿En quién? El Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Esa es la diferencia entre la automotivación humanista y la automotivación cristiana bíblica. Se llama automotivación porque yo no necesito a otros para que me motiven. Yo solito me motivo a mí mismo. Pero se llama automotivación cristiana porque yo no me uso a mí mismo o a otro hombre como fuente de inspiración, sino que es mi relación con Dios y sus promesas los que me bastan para motivarme. Esa es la diferencia.
Esa es la diferencia. ¿Y tú ya aprendiste a automotivarte? ¿Y qué usas para automotivarte? ¿Ya te memorizaste alguna de las letanías de esos gurús de la motivación personal? ¿O has aprendido a ir a... Cuando te paras en el espejo, en lugar de decir, órale mi Luis, échale ganas Luis, usted va a poder hoy, dices, como dice el Salmo 103, bendice alma mía al Señor. Él mismo se está hablando a sí mismo, Él le habla a su propia alma. Pero fíjense lo que va a usar Él para automotivarse. David, el que escribe el Salmo 103, se cree, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía. ¿Quién es el alma mía? Él mismo. Él se está hablando él mismo, dice, y no olvides del Señor ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo tu vida, es el que perdona todos tus pecados, el que corona de favores y de misericordia. ¿Y qué empieza a usar Él? Las promesas de Dios en la Escritura para motivar a su propia alma. Él no necesita que venga un Saúl a decirle, no puedes, no vas a poder. Pero es que, usted cállese, ¿quién es el rey? A ver, ¿quién sabe más? Además usted, mocoso, ¿qué me va a decir a mí? ¿Quién tiene experiencia aquí? ¡Shh! David no permite esas voces. Él se va a una voz más alta, más experimentada, más potente, la voz de Dios, la palabra de Dios. Si Saúl hubiera obedecido el mandato que se le dio 500 años antes al pueblo de Israel, 500 años antes, Dios a través de Moisés, en el libro de Deuteronomio, le dijo, mira, va a haber un día en que te van a pedir un rey. Esta nación va a pedir un rey. Y aunque yo soy su rey, te van a pedir un rey y se los vas a conceder. Pero cuando venga el rey, eso está en Deuteronomio 17, cuando haya un rey para este rey no va a ser como los reyes de las naciones. Este rey se va a escribir una copia de esta ley para sí mismo y la va a leer diario. Si Saúl hubiera atendido esa orden que se había dado siglos atrás, él hubiera leído Deuteronomio capítulo 20. ¿Por qué? ¿Qué dice Deuteronomio 20, Luis? Se los leo. Deuteronomio 20, versículos 1 al 4. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto está contigo. Cuando se acerquen a la batalla, el sacerdote se llegará y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, hoy ustedes se acercan a la batalla contra sus enemigos. No desmaye su corazón ni teman, ni se alarmen ni se aterroricen delante de ellos, porque el Señor su Dios es el que va con ustedes para pelear por ustedes contra sus enemigos para salvarlos. Pero no lo leyó. No lo leyó. Era un ignorante de la palabra de Dios. Ni ninguno de los israelitas, porque llevan 40 días paralizados. Pero aquí acaba de aparecer uno que sí lo leyó. ¿Cómo se llama? De allí sacaba su motivación, de su relación con Dios y con la palabra de Dios. Pero no solo de eso, que es el segundo principio. El primer principio de liderazgo que aquí se nos enseña para enfrentar un desafío, para estar preparado ante un gran desafío en la vida, es tomar la iniciativa. Y el segundo, automotivarte teológicamente, bíblicamente. Pero el tercero es cultivar una mejor experiencia. ¿Cómo que cultivar una mejor experiencia? Sí, vuelvan a repasar el pasaje que leí. Le dijo Saúl a David, ¿observaron ustedes? Le dijo, tú no puedes, porque eres muchacho, y en cambio él, no tienes experiencia, en cambio él tiene experiencia desde antes que tú eras joven. Él tiene mucha experiencia militar, tú no tienes, no vas a poder. Pero aquí David le dice, discúlpeme rey, se equivocó, sí tengo experiencia.
Porque David va a apelar no solo a la fidelidad de Dios, ¿verdad? Sino que va a apelar a su experiencia. ¿Cuál experiencia? No tiene experiencia militar. No, la experiencia de David es otra. Es experiencia con Dios. En los desafíos de su vida en su propio nivel, él cita dos ejemplos, ¿verdad? Que seguramente no fueron los únicos, pero él cita dos ejemplos. Dice, cuando tu siervo era pastor y cuidaba el rebaño, un día vino un león. Cuenta la primera experiencia, ¿se fijaron? Vino un león. ¿Cuántos han visto aquí un león en vivo? En el zoológico, Luis, en la televisión. Con eso tuve, ¿verdad? Métele la mano a la jaula del león. Dice, ¿qué pasó, pastor? ¿Qué pasó? Mire, ¿verdad? Hermanos, hay aquí unos que se asustan con una cucaracha que con un león y que nada. Tú oyes un grito desgarrador, ¡ah! Y tú dices, ¿qué pasó? ¿Y sabes qué pasó? ¡Una araña! Hay gente así que olvídate del león, ¿no? David dice, mire rey, usted cree que yo no tengo experiencia, pero sí tengo experiencia. Una vez vino un león. Congelen la escena. ¿Tú qué harías si te aparece un león? Que vas aquí a un paseo al Parque Nacional Yosemite o a cualquier otro y te sale un león montés, no me sé cómo le dicen aquí, un cougar, ¿verdad? Un puma. Te sale un puma. El otro día dijeron que aquí andaba un puma. Aquí. Que cuidáramos a las mascotas, porque aquí, ya ven que aquí hay una parte, aquí en nuestra casa. Lilia me dijo, ¿sabes qué, Brian? Hay por ahí algo. El pastor de acá me dijo que había un puma. ¿Qué hubieras hecho tú? Imagínate ese día. Salió el león, David estaba con los borreguitos ahí, los pocos borregos que tenía, según Eliab, su hermano. Y sale un león. ¿Qué haces tú? No, pastor, ni me pregunte. Vámonos, ¿verdad? Yo corro. Pues claro, ¿verdad? Es lo más natural. David no corrió. David vio y se quedó, seguro que congelado, debatiéndose en su mente, ¿qué voy a hacer? Y él dijo, yo no voy a dejar que estas poquitas ovejas de mi papá, no. Y yo no sé si el león le tiró un rugido y David dijo, a mí no me asustas. Y el león agarra una de las ovejas y se la empieza a sacudir y David se le deja ir. Mal consejo, ¿verdad? No te le tires encima a un león. David se le deja ir, entonces el león agarra carrera y arrastrando el animal. Y ahí va David detrás de él. David no huyó. David, el texto dice, vuelvan a prestar atención, por algo está lo que está escrito, dice 34, cuando un león o un oso venía, se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él. ¿Cómo? Lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, imagínense, todo esto le pasó a él. Y ahí va el león arrastrando el borrego. Déjalo. Yo no sé qué, le empezó a tirar piedras, sacó la onda y nada, no lo suelta. Dice, sí, y agarraba su palo, ¿verdad? Vas a ver, león. No sé si lo agarraba a garrotazos, suéltalo. No sé cómo lo hizo, no hay el manual para arrancar borregos del hocico del león, ¿no? Pero lo que sí dice, miren lo que sí dice. Dice 35. Cuando se levantaba contra mí, o sea que ¿qué pasó en una de esas? El león soltó al animal y se le tira al David encima. Y dice ahí que David en ese momento, ahí lo está diciendo el texto, dice, y cuando dice, se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada. Se le tiró, yo creo que a la yugular, ¿no? El león, y ya no lo agarra. Una vez vi un documental, no sé a quién se le ocurre, pero ya ven que hay gente para todo. Yo vi un documental, no sé si era del Discovery Channel o no sé qué, hace muchísimo que no veo eso, o sea que hace mucho que yo vi eso. Y ese documental se trataba de unos científicos que midieron con máquinas la potencia de la mordida de un oso contra la potencia de la mordida de un león. A ver cuál era, es de las mordidas más
mortíferas que existen en el reino animal. Si te llega a morder una de esas cosas, uno de esos animales, una de esas fieras, olvídalo. Fíjense cómo Dios actuó ahí. Yo creo que David no era un tonto, él sabía, si te muerde un oso o un león, estás perdido. Pero él dijo, no me importa, yo voy a pelear en el nombre del Señor. Y se le tiró y lo agarró. ¡Ah! ¿No estuvo el Señor ahí? ¿Sí o no? Solo él que estuvo ahí lo supo. Porque esta historia que acaba de contar David no le pasó una vez, cuando menos le pasó 2 veces. Y no solo con un león, sino también con ¿qué? Con un oso. Una vez fuimos al Sequoia National Park y nos salió un oso. No, yo vi el oso que estaba grandote, no estaba tan grandote, pero una cosa es oír de ellos y otra cosa es cuando los ves sueltos. Pues verlos detrás de una jaula, pues échenme un grizzly, ¿qué? ¿Verdad? Pero ya verlo suelto, como ya se están dando cuenta, a mí me gusta ir a los parques nacionales. En una vacación llevé a mi esposa, a nuestros hijos, hasta Yellowstone Park, allá en Montana y Wyoming. ¿No nos van saliendo unos lobos, hermanos? Lobos sueltos, ya se imaginarán. Yo no les dije nada para que no se asustaran, pero yo los vi ahí, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas tú? Háganse para acá, ¿verdad? No, hermanos, eso. Y un lobo que se compara con un oso, ¿verdad? Allí estuvo Dios con David y David empezó a decir, de veras el Señor está aquí conmigo. Pero ¿saben qué es lo más sorprendente de todo esto? Que estas historias nadie las sabía. Eran secretos que David traía en su corazón. Las guardó para él. Pero fueron reales, él lo sabía. ¿Cuántas peleas de esas has tenido tú? No me refiero con osos o con leones, pero experiencias donde tú sentiste que estabas humanamente desamparado a tu suerte, pero decidiste confiar en Dios y qué casualidad, sucedió algo inesperado, sorprendente, milagroso. Yo les conté a algunos de ustedes una de esas que a mí me pasó, pero me han pasado varias, se las voy a recordar. Esa noche, creo que era un lunes o un martes, no me acuerdo bien. Era una noche, mi esposa y nuestros niños salieron y estaban visitando creo que a Esther o a alguien, sí, creo que estaba con su hermana. Y resulta que la camioneta estaba con la llanta ponchada. Entonces, pues dije, la voy a poner el repuesto para que esté lista para cuando la necesitamos. Entonces me puse a cambiar la llanta ponchada. Puse el gato para levantarlo, desatornillé la llanta, luego levanté la camioneta, saqué la llanta ponchada, traje la llanta que funcionaba y cuando estaba metiendo la llanta, era la llanta de adelante, la camioneta era la llanta de adelante del lado del pasajero. Y cuando estaba levantando la llanta que servía y la empecé a acomodar en los birlos, la empujé así y la llanta no alcanzó a entrar y el gato se cayó. El gato se cayó y cayó la camioneta con el peso de su motor sobre mi brazo y quedó prensado mi brazo entre la camioneta y la llanta. Así me quedé. Así viendo estrellitas, ¿verdad? Y ahí me quedé prensado. La camioneta cayó con su peso. Y yo que empecé a recuperar así un poco de conciencia, dije, ¿qué voy a hacer? No, pues no podía sacarlo, estaba completamente prensado. Yo no sabía si se me había quebrado el hueso o me había cortado algo, no sabía, pero dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hubiera hecho usted? Pues claro, traté de, no podía hacer nada. Así que empecé a pedir ayuda. ¿Se imaginan qué vergüenza, hermanos? Esto fue afuera de mi casa. En mi driveway pasó eso. Y empecé a gritar, ¡ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Alguien que me ayude!
Me acordé que estoy en el país del inglés. Help. Dije, ahora sí van a venir, ¿no? Help me, please. Help, help. Hermanos, estuve hasta que se me acabó la garganta. No sé si fueron 10, 15 o 20 minutos. Me pareció una eternidad. No hubo un alma que me oyera. Me cansé de gritar. Y me empecé a preocupar. Dije, ¿qué voy a hacer? Y que me acuerdo que soy cristiano y hasta pastor. Dije, ay, Señor. Así que dije, pues tú dijiste que ibas a estar con nosotros siempre y tú estás aquí conmigo. ¿Qué voy a hacer yo? Dije, bueno, no sé qué va a pasar, no sé si me quebré el brazo, no sé si voy a perder el brazo. No me importa, tú estás conmigo. Yo voy a confiar en ti y me voy a serenar. Me acuerdo que respiré profundo y empecé a decirle, Señor, si tú estás conmigo, no hay nadie que me ayude. Solo estás tú. ¿Me ayudas tú? O aquí me voy a quedar hasta que regrese mi familia a ver qué pasa. Entonces empecé a voltear y estaba la llave cruceta. La alcancé, la jalé, metí la llave y dije, en el nombre del Señor. Y le di con todas mis fuerzas, no van a creer, levanté la camioneta. Levanté la camioneta y saqué mi brazo y la camioneta cayó al suelo. Si me creen o no, me tiene sin cuidado. Miren. Y de pronto empecé a sentir que la sangre regresaba a circular. Sentí el dolor. Vi mi brazo, no estaba quebrado. Claro que me dolía muchísimo. Estaba bañado en sudor de todo eso. Me metí a la casa. No traía el celular conmigo, obviamente. Me metí, me bañé, me puse una camisa de manga larga. Me dolía mucho el brazo, claro que sí. Cambié la llanta, ahora sí. Cuidado cuando pongan el gato, ¿verdad? Cambié la llanta. Y después de un rato llegó mi familia. No les dije nada. No les dije nada. Pasaron días. Hasta que un día finalmente le dije a Lilia, ¿sabes qué me pasó la otra vez? Y le conté. Hay historias en cada quien, experiencias en donde cada quien solito va a decidir y va a saber que Dios está contigo para sacarte adelante. ¿Y qué si se me hubiera quebrado el brazo? ¿Y qué si me hubieran cortado el brazo? A lo mejor, esas cosas también pueden pasar. Pero yo sentí que el Señor estuvo conmigo. Y esto es solo un ejemplo, y tiempo me faltaría para contarles muchos ejemplos. Muchos ejemplos. Esa experiencia que David tenía con Dios, a solas con Dios, fueron preparaciones sin que él lo supiera para el desafío que lo iba a apalancar. Hoy en día, ¿por qué es conocido o recordado David? David y Goliat, ¿verdad? Esta es la historia de su vida. Pero su relación continua con Dios, su experiencia personal era con Dios. No tenía experiencia militar, tenía una mejor experiencia, tenía experiencia con Dios. Él pasaba tiempo con Dios cotidianamente a través de la escritura, de la oración, en su relación personal con Dios. Él descubrió que era una relación espiritual, que era una relación personal, que era una relación poderosa, que funciona. Así que cuando aquí Saúl está tratando de convencerlo de que no tiene experiencia, no lo puede convencer. Casi solo le faltó a David decirle, el día que usted, mi majestad, meta sus manos en el hocico del próximo oso y sienta cómo Dios lo fortalece para deslocarle la quijada, me dice si Dios no puede ayudarme a callarle la boca a este bocón. Yo voy a ir. Ya me puedo imaginar la cara de Saúl de vergüenza que no logró desmotivar a David. Lo vio tan resuelto que ha de haber volteado ahí con Abner, el general, o con alguien diciendo, pues no se deja convencer, pues bueno, no me extraña que Saúl le dijo en el versículo 37 a David, ve, pues que el Señor sea contigo. No lo desmotivó, porque David tenía iniciativa.
Porque David no solo tenía iniciativa, tenía automotivación en Dios y tenía experiencia con Dios, porque la confianza de David no estaba en sus propias fuerzas, estaba en la fidelidad de Dios. Y lo sabemos porque el texto dice claramente, una vez más regresando ahí el pasaje que leí hace rato, en el 36, cuando él dice: este filisteo, así como he matado al león y al oso, este filisteo incircunciso, y con esa palabra se revela el secreto de David. Dios hizo un pacto con su pueblo. Dios les había dicho siglos atrás: si ustedes me obedecen, yo los voy a proteger y los voy a prosperar. Hagamos un pacto. Está bien. Hicieron un pacto con Dios y Dios se comprometió a protegerlos y a prosperarlos, y ellos a obedecerlo y a honrarlo. Y Dios les dijo: se van a hacer una señal de nuestro pacto, y esa señal era la circuncisión. Así que cada varón judío israelita era circuncidado al 8º día como una señal de que tenían un pacto de soberano vasallo con Dios. Pero cuando alguien no está en unión de pacto con Dios, en el Antiguo Testamento, está desprotegido de Dios. Goliat no solamente es un incircunciso, es decir, Goliat no solamente está sin la protección de Dios, sino que además es un insolente. Ha insultado a los escuadrones del Dios viviente, así le llama él. Como David diciéndole: Su Majestad Saúl, usted debe de saber, los dioses de ellos no son dioses vivos, son ídolos, son falsos, están muertos, les hablas, no oyen, no caminan, los tienes que mover, no son dioses. Nuestro Dios es un Dios que se adora en espíritu y en verdad, es el Dios viviente. Y este insolente ha desafiado, no sabe con quién se metió. No se metió con la fuerza de mis músculos, se metió con el Dios viviente. Por eso yo lo voy a matar, ya no se preocupen. Así dijo él, porque confiaba en ¿qué? En la fidelidad de Dios a su pacto. ¿Recuerdan el Señor Jesús en la última cena? Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Los verdaderos cristianos hoy en día están en una relación de pacto con Dios por medio de la sangre de Cristo. Se llama eso el nuevo pacto. Pero si tú no cultivas una relación personal profunda con Dios, donde empieces a ver a Dios obrar en tu diario vivir, no vas a poder. El día que venga tu Goliat, no vas a poder. Esa es la diferencia. La diferencia, ahora sabemos por qué algunos miembros del pueblo de Dios están dominados por el temor y por la cobardía y por el cinismo, mientras otros están llenos de fe y de valor para enfrentar los desafíos. ¿Cuál es la diferencia? Su relación con Dios y con su palabra. ¿Es usted de las personas que influye en otros a confiar más en Dios? ¿O es usted de las personas que los negativos influyen en usted y lo desinflan? Y el cuarto principio, ya dijimos, los otros tres fueron iniciativa, automotivación, experiencia con Dios, y 4, enfoque. En el versículo 38, Saúl, pues ya vio que está resuelto David, quiso vestirlo con sus ropas militares, le puso un casco de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. Yo no sé si Saúl todavía va a haber dicho: lo van a matar, de menos que lo maten con las ropas reales, así como para que luego no me van a decir: el rey no hizo nada, lo van a matar. O tal vez lo quería proteger, a ver qué pasa, Dios lo ayude, lo bendiga, pues ponte mi armadura. Entonces esto nos indica que David no es un niño como lo pintan en las caricaturas. Obviamente el rey Saúl no era tan tonto como para ponerle un casco de adulto a un niño, sabiendo que David era un muchacho. Simplemente no era un adulto. Hay muchachos que tienen cuerpo grande. Si no, pregúntenle a Chabelo. Bueno, él ya falleció, ¿verdad? Pero hay unos niños que tienen 14, 15 años y tienen cuerpo de adulto. ¿Me entiendes? Para que le hayan intentado poner la armadura de Saúl a David, quiere decir que cuando menos David ya tenía un cuerpo grande, o más grande, como de adulto. Pero dice que David en el 39 se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no
se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. David se las quitó. Así que David se las probó, al menos se las probó. ¿Cuánta gente está en una situación y le dan algún consejo, alguna sugerencia, y le dice: prueba esto, prueba esto? No, yo no. ¿Por qué no? No sé, no. Ni siquiera se lo prueban. Oye, que un taquito de frijoles. Ay, no, guácala. ¿Ya los probaste? No, ni que fuera puerco, ¿verdad? ¿Y no los has probado? No. Muchas veces nosotros oímos consejos, pero ni siquiera lo intentamos. David no era de esos necios. Él se los puso, pero dijo: esto no es para mí, yo no sé usar esto. Yo soy pastor. Él, fíjense el último recurso, él se enfocó en quién él era y en los recursos que Dios le había dado a él. Él dijo: yo soy pastor. Por eso dice el versículo siguiente, el 40, y tomando su cayado en la mano. Cayado no es uno silencioso, es un palo, ¿ok? Ya todos sabemos eso. Escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco del pastor que traía, en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. David dijo: yo soy pastor, y lo que a mí Dios me ha dado es lo de un pastor. Así que agarró su palito, se buscó 5 piedras y ahí traía su honda con esto. ¿Con eso? Sí, con eso. Yo conocí a un pastor que se llamaba Chuy hace muchos años. Su iglesia era muy chiquita, no le daban suficiente para vivir de eso, así que él tenía siempre que estar batallando, buscando de qué vivir. Y después de un tiempo ya no lo miré, y cuando lo volví a ver: ¿cómo está, pastor Chuy? Bien. Sí. ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y aquellas necesidades económicas? No, ya todo eso quedó en el pasado. ¿De veras? Sí. Ya encontré una nueva fuente de ingresos. ¿De veras? ¿Y cómo lo hizo? Dijo: hace mucho, cuando yo era joven, yo aprendí la fórmula para hacer shampoo. Y me acordé. Dije: eso es lo que Dios a mí me enseñó. Esas son las piedras y ese es mi cayado, eso es lo que yo sé hacer. Así que fui y compré los ingredientes y hice mi fórmula de shampoo. Y compré unos botes vacíos y los llené y los empecé a vender. Y si se venden. Y ahora eso me deja suficientes ganancias y ya no necesito un salario de la iglesia. Ahora ya, esa es mi fuente de ingresos. Ya no tengo el champú de Chuy. ¿Cómo ven? Cada quien recibe sus dones, sus talentos, sus recursos que Dios le da. ¿Y qué hacemos nosotros muchas veces? Comparándonos con otros, queriendo imitar a otros, cuando a cada quien se le da lo que tiene. ¿Qué te dio Dios a ti? ¿En qué eres bueno? ¿Qué disfrutas hacer para el Señor? ¿Por qué mejor no te conoces y descubres los dones y los talentos que Dios te ha dado y ves lo que Dios te ha dado, en lugar de estar codiciando lo que tienen otros? Ya me imagino a David diciendo: ay, si yo tuviera las armas del filisteo, si yo tuviera la armadura de Saúl. Claro que no. Él dijo: yo tengo lo que Dios me ha dado. Esto es lo que Dios me ha dado y con eso tengo. Y junta sus 5 piedritas. ¿Cuántas necesitó? ¿Cuántas necesitó? Una. Con una tuvo, ¿verdad? ¿Y tú qué tienes? ¿Cuál es tu piedra? ¿Cuál es tu palo? ¿A quién tratas de imitar para hacer la obra de Dios? ¿Qué recursos, talentos, experiencia ha puesto Dios en tu vida para que la uses para su gloria? ¿Qué estás esperando para dar el próximo paso en aquello que Dios quiere que hagas? Aquí nos vamos a quedar por cuestiones de tiempo en la historia. Haciendo un repaso, esta historia nos ha enseñado: para prepararnos ante un desafío tenemos que aprender a desarrollar iniciativa, automotivación bíblica, profundizar nuestra experiencia con Dios y usar lo que Dios nos ha dado a nosotros, en lugar de estar envidiando las destrezas y los recursos ajenos. Deja de compararte con otros, es mi consejo final. Conócete a ti mismo y úsalo para salir adelante. Haz lo que te gusta y hazlo para el Señor. Y sobre todo, este es el reto: tomen iniciativa.
Yo he conocido varios líderes a lo largo de mi vida. Les voy a contar de uno de los líderes que yo conocí y que aprendí mucho de él. Su nombre es Sergio Bañuelos, por si acaso, Sergio, ves este mensaje. Yo empecé a ser maestro de inglés por un tiempo en unas escuelas. Así que entré, y en una de las escuelas donde yo fui maestro, Sergio era el director. Así que hacíamos los trabajos que teníamos que hacer bajo el liderazgo de Sergio. En una ocasión tuvimos una junta, y me acuerdo que después de la junta cada quien se fue a su lugar y nos quedamos ahí en la oficina de Sergio, Vanessa y yo, y estaba él. Ahí estábamos nada más conversando. Y en cierto momento Vanessa le dice a Sergio: oye, pues es que yo estoy tratando de hacer algo nuevo con mi vida, ir en otra dirección, y vi un anuncio en el periódico o algo así que aquí hay oportunidades, una escuela, una oportunidad, pero no sé, estoy pensando. Y me acuerdo que aunque era una excelente maestra y hubiera sido una pérdida para Sergio como director que ella ya no estuviera, recuerdo que Sergio le dijo inmediatamente, le dijo: ¿y por qué no luchas por tu sueño? Pues es que no sé si me vayan a... Claro que sí, tú tienes todo lo que necesitas para eso y más. Yo estaba escuchándolo. Me acuerdo que le dijo: a ver, y le pidió el periódico. Dijo: quiero ver, aquí hay un teléfono, mira, ¿por qué no has llamado? Pues es que lo estoy pensando. Saca su teléfono, Sergio, y empieza a marcar el teléfono ahí del lugar. Y le contestan. Y nosotros estamos viendo ahí: oye, que tú estás, sí, pues fíjate que aquí hay una candidata. A ver, y se la pasa ahí delante de mí. Yo dije: eso es liderazgo. No deja las cosas para mañana, tomas la iniciativa, y cuando ves una oportunidad, no solo piensas en ti, pero estás levantando gente. Yo aprendí muchas lecciones de él, y esa no fue una lección de liderazgo que él me dio, eso fue una acción, un ejemplo. Él es un gran líder. Hasta el día de hoy Sergio sigue en esa empresa, pero ahora es uno de los líderes a nivel nacional, y todavía somos amigos. Por la gracia de Dios se me concedió hablarle de Cristo, invitarlo a la iglesia y ver cómo se convertía a Cristo y cómo lo pude discipular. Y ahora es líder también en una iglesia. Dios puede usarte, pero queremos ver iniciativa, queremos ver la automotivación en acción. Sobre todo queremos ver una profunda experiencia con Dios. Y también, obviamente, queremos ver que estas cosas que nosotros estamos aprendiendo, como usar nuestras destrezas y talentos que Dios nos dio, se pongan a su servicio. En la próxima de esta serie, el enfrentamiento. Oremos. Póngase de pie, acompáñenme. Padre, gracias te damos por esta hermosa historia de David y Goliat. Tiene tanto desafío para nuestra vida, para examinarnos, para confrontarnos, para dirigirnos. Oramos, Señor, que Jesucristo sea revelado como supremo en la vida de todos los oyentes, porque todos nosotros nos quedamos cortos, pero hoy no tenemos un David a quien admirar, tenemos a Jesucristo, el descendiente de David, que vino y se hizo hombre entre nosotros, vivió una vida perfecta y sin pecado para después ponerla en la cruz para perdón nuestro, para salvarnos. Y gracias a Él tenemos esta esperanza de que tú tienes un pacto con nosotros, nos proteges, nos suples, y aunque permitas pruebas duras, pérdidas temporales, sabemos que al final, por causa de Cristo, tendremos la victoria en esta vida y sobre todo en la venidera. En el nombre de Él oramos y pedimos que tú bendigas a los oyentes. Amén.